tardes. La Universidad de Sonora agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio darles la bienvenida a la presentación del libro Masculinidad, Crimen Organizado y Violencia, coordinado por Luis Gerardo Ayala Real y Luis Fernando Rodríguez Lanuza, y publicado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta presentación ha sido convocada por la División de Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios, ello en el marco de la Segunda Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. El evento busca difundir el quehacer universitario en docencia, investigación e innovación en ciencias sociales. El libro que damos a conocer es una obra colectiva, donde participa como coautora una de las profesoras de nuestro Departamento de Derecho. Los representantes dispondrán de 15 minutos cada uno para formular sus reflexiones sobre el libro. Una persona les indicará con una tarjeta 3 minutos antes de que concluya su tiempo de participación. Procedemos a leer las semblanzas de los presentadores. La maestra Yanir Quiroz Vanegas, por favor, un fuerte aplauso. El maestro José Gerardo Castellum Bojorquez. Y contamos con la presencia de una de las coautoras del libro, la doctora Claudia Espinosa. Sí. Maestra Yanir Quiroz Vanegas es licenciada en Derecho por la Universidad del Noroeste y es maestra en estudios humanísticos, con especialidad en filosofía y ética, por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en programa colaborativo con el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Houston, Bilbao, España. Ha participado en numerosos foros de análisis judicial y legislativo, entre lo que destacan la 14ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, construyendo puentes entre mujeres jueces del mundo, en Buenos Aires. Ha sido conferencista en la Casa de la Cultura Jurídica y el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, con temáticas como el nuevo sistema de justicia penal, la actuación policial, los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables. Es parte del claustro docente del Instituto de la Judicatura Federal en la extensión Sonora. Ha sido formadora de efectivos de la Marina Armada de México, destacamentados en los sectores navales de Guaymas y Puerto Peñasco. Dentro del Poder Judicial Federal ha ocupado diversos cargos y en la actualidad es jueza de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo. Es miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces y en febrero del 2019 fue distinguida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico. Yanir también es miembro y coordinadora del capítulo Sonora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. Creada en el 2012, la AMJA tiene como misión alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se integra por más de 200 juzgadoras de distintos órganos de justicia mexicanos, tanto en los fueros federales como locales y en prácticamente todas las materias. Esta asociación sirve como plataforma para desarrollar capacidades y mejores políticas públicas tendientes a eliminar los estereotipos de género mediante la búsqueda de soluciones a las situaciones que provocan desigualdad social, familiar y laboral. Recibámoslas con un fuerte aplauso, por favor.
Maestro José Gerardo Gastelum Bojorges. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho con eje terminal en Administración de Justicia por la Universidad de Sonora. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho Penal. Ha sido ponente en numerosos foros nacionales y estatales, así como también ha sido congresista en la reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en San José de Costa Rica. José ha fungido como disertante en diplomados y conferencista en eventos convocados por la Universidad de Sonora, la Casa de la Cultura Jurídica, el Instituto Sonorense de Administración, el Instituto Superior de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Se ha desempeñado como abogado postulante dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ha ocupado los cargos de visitador, director general de Asuntos Jurídicos y más recientemente es el director de Promoción y Capacitación de Derechos Humanos. En la actualidad es docente en el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora y en la Universidad Interamericana del Desarrollo. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. De igual manera está con nosotros en la presentación de este libro la doctora Claudia Estela Espinosa Cid. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Hace investigaciones sobre cultura de género en la atención a la violencia de pareja. Sus áreas de especialización son la violencia de género, la violencia con los hombres, en la narcoguerra y el acceso a la justicia con perspectiva de género para grupos vulnerables en Sonora. Ha realizado artículos científicos y trabaja en la publicación de un libro sobre atención municipal a la violencia de pareja en Hermosillo. Claudia es profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, además de que imparte talleres para personal docente y administrativo sobre protocolos de atención al hostigamiento y acoso sexual en universidades. Da conferencias en Estados Unidos sobre víctimas hispanas de violencia sexual dirigidas a encargados del cumplimiento de la ley, y recientemente ha sido distinguida como candidata al Sistema Nacional de Investigación. Claudia es una de las coautoras que participa en la obra Masculinidad, Crimen Organizado y Violencia. Recibámoslas por favor con un fuerte aplauso. Como en todos los eventos importantes y de esta magnitud, tenemos a personalidades destacadas dentro también de este auditorio, lo cual tenemos a la directora de la División de Ciencias Sociales, Luz María Durán Moreno, a la cual le pedimos por favor unas cortas palabras de bienvenida a este magnífico evento. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues es un orgullo para la Universidad de Sonora, para el Departamento de Derecho y por supuesto para nuestra división, la División de Ciencias Sociales, que la doctora Claudia Espinosa sea coautora de este libro. Un libro que está por demás decirlo sobre la pertinencia que tiene el tema. Y precisamente en esta segunda Semana Nacional de las Ciencias Sociales, en la que nosotros estamos participando con diferentes eventos, desde presentaciones del libro, cursos, talleres, etcétera, conferencias también tenemos programadas, porque esta convocatoria que surge del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y del que nosotros formamos parte, somos integrantes de ese consejo, en el país, en todas las universidades, estamos en esta semana pues festejando esta semana, haciendo diferentes eventos donde tenemos el propósito precisamente pues de divulgar los temas de las ciencias sociales. Y es una gran oportunidad que dentro del marco de esta segunda Semana Nacional pues podamos hacer la presentación de este libro y el trabajo que particularmente ha desarrollado Claudia, a la que pues felicito, muchas felicidades Claudia, y agradezco por supuesto a los comentaristas, expertos, ¿no? Después de escuchar el currículum de cada uno de ellos,
pues tendremos una excelente presentación. Muchísimas gracias a la jueza Quirós, bienvenida a la Universidad de Sonora. Maestro Gastelum, pues es de casa, es de acá de nosotros. Muchas gracias a ambos por la presentación. Y el propósito, pues, de la presentación de los libros, pues es que nos invitan precisamente a leer este libro. Entonces esperamos tenerlo por acá muy pronto para que podamos hacer la lectura del trabajo que se va a presentar esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañar, por atender la invitación que se hizo y por estar interesados en los trabajos de investigación y en las publicaciones que hacen nuestros profesores de la División de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por estar acá y a ustedes pues estamos de lujo con esta presentación. Gracias, doctora. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, daremos 15 minutos para que expongan sus comentarios sobre el libro. Empezaremos, por favor, con la jueza Yanit Quirós Vanegas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. La verdad que antes que nada, pues me quiero dirigir a agradecer, ¿verdad? Pues la directora de la División de Ciencias Sociales, a la Universidad de Sonora, desde luego, al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y particularmente a Claudia, a quien aprecio y admiro por el trabajo que ha venido ella realizando, y pues es para mí un honor estar aquí. Siempre siento mucha nostalgia cuando vengo o acudo a cualquier universidad. Me gustan los eventos con las universidades porque un deseo frustrado que tengo por ahí en el tintero es precisamente la academia. El poder dedicarse a la academia es algo que me habría gustado mucho. A lo mejor algún día tengo la oportunidad, pero cuando se me dan estas oportunidades, pues desde luego me siento muy agradecida, muy honrada, y pues es para mí un honor estar aquí en esta universidad tan querida para todos los sonorenses. Pues bien, primero quiero yo señalar que pues había yo empezado a hacer una suerte de presentación de un documento de qué era lo que quería abordar respecto a la lectura del libro, ¿verdad? Y pues eso luego se vuelve un poco acartonado, y más bien lo que quiero hacer es platicarles cuál fue mi experiencia al leer el libro. Voy a apoyarme en mis notas, pero trataré de que esto sea más bien espontáneo, porque debo decir, me costó mucho trabajo estructurar los comentarios. En primer lugar, para señalar que, bueno, los coordinadores de este libro, que básicamente es un compendio de una suerte de 10 ensayos que abordan temas que no son necesariamente iguales, ¿verdad? Son temas de diversas áreas de las ciencias sociales, de la psicología, de la propiamente de la sociología, la antropología. Hay recurrencia a la estadística, a la geografía, al derecho, desde luego, también hay un toque por ahí, pero es a la lingüística. Es en general un compendio que aborda la temática de la masculinidad, entendida esta desde el punto de vista tradicional, ¿verdad? Y su incidencia o el impacto que este concepto cultural tiene en el crimen organizado y la violencia. Entonces, el trabajo que lograron hacer los coordinadores, Luis Gerardo Ayala Real y Luis Fernando Rodríguez Lanuza, pues es muy loable, porque conjugaron estos esfuerzos de estos investigadores de una manera tal que cuando uno comienza a leer el libro, el primer capítulo es precisamente de Claudia, entra uno en el contexto de qué se va, o en qué, digamos, en qué contexto, en qué entorno se va a desenvolver este libro, y va uno leyendo todos los ensayos que se contienen en él, y pues tienen una hilación lógica, casi que como si fuese la especie del efecto dominó. Lo que sucede en un ámbito de las ciencias sociales tiene repercusión en otro, y todo esto desde luego desde un punto de convergencia, y que tiene que ver con la idea del género. Me resulta muy
afortunado para mí, yo considero que soy suertuda de que pude leer este libro, porque normalmente por mi vocación y por obligación, lo que normalmente yo leo son cuestiones jurídicas, son textos que tienen que ver con el derecho propiamente. Y el poder explorar problemáticas que tienen un impacto jurídico y un sustento jurídico desde el punto de vista de las otras ciencias sociales es muy refrescante, es además muy ilustrativo y nos permite, o al menos en el caso particular, ampliar la visión respecto de todas las circunstancias que uno a veces pasa por alto cuando piensa en el problema de la violencia y del crimen organizado. Mi experiencia implica que todos los días tengo frente a mí personas involucradas en procesos penales, muchos de ellos tienen que ver con, si no jurídicamente con el delito propiamente de delincuencia organizada, sí tienen que ver con el crimen organizado en los términos en los que se expone en el capítulo que escribe Claudia. Y uno ve a la persona ahí y a uno le comunican los cargos, la fiscalía hace sus imputaciones y demás, y uno aplica la ley, pero detrás de esta persona que a lo mejor va a recibir una condena o una pena de prisión, etcétera, pues hay toda una historia de vida. Esa persona fue alguna vez una niña o un niño que nació y creció y se desarrolló en un determinado entorno, ¿verdad? Con unas características muy particulares. Considero que cada uno de nosotros tendrá su propia historia y esto aplica para los 7.000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, el ser humano se construye, sí a sí mismo, ¿verdad? Hay una autonomía, hay una libertad inalienable para que el ser humano se vaya autodefiniendo en cuanto a su personalidad y en cuanto a su identidad propiamente, pero desde luego que esto no es algo que venga solamente de la persona, sino que esto se alimenta de todo el estímulo que está ahí en el entorno. Durango llamaba como ir y venir, ¿no? entre la sociedad y el individuo. Entonces uno recibe todo este input de la sociedad y con estas informaciones, influencias, pues uno se va formando. Entonces aquí para destacar que el crimen organizado, para como lo vamos a entender acá, es entendido, y así lo aborda Claudia justamente, no tanto como la figura delictiva o como la norma penal, que prevé la ley, cuándo va a considerarse configurado el delito de la delincuencia organizada. Eso, digamos que no es el tema del libro. El tema del libro es crimen organizado entendido como lo hace la Organización de las Naciones Unidas, que básicamente se entendería como pues aquella serie de diversas actividades ilícitas que generan utilidades económicas y de tentación de poder, y que bueno, esto implica, ¿verdad?, que estas son una serie de actividades complejas que a gran escala se organizan y otros grupos no están tan estructurados, pero sí tienen una suerte de lineamientos, digamos, culturales, que todo esto tiende a que se cree, mantenga y explote mercados, bienes y servicios ilegales con la finalidad de obtener beneficios económicos y poder. Entonces, entenderemos el crimen organizado como un espectro amplio en donde entra todo aquello que tiene que ver con la cultura delictiva y muy particularmente con la cultura del narcotráfico o la también conocida como narcocultura. ¿Por qué? Porque el crimen organizado puede ser amplísimo y puede abarcar una serie de conductas delictivas de diversa índole. Vamos a suponer el tráfico de influencias, por ejemplo, el lavado de dinero podría entrar dentro de estos crímenes organizados o de la delincuencia organizada, pero no es el punto que vamos a abordar. Vamos a enfocarnos al tema del narcotráfico. ¿Y por qué al tema del narcotráfico? Bueno, porque ese es el que explora el libro y tiene que ver justamente con el hecho de que en nuestro país, desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿verdad?, básicamente, que es cuando el Estado, por primera vez en su historia, de manera pública, y lo digo por primera vez de manera pública porque ya hay allí registros en los archivos nacionales de algunas otras
embestidas contra determinados grupos por sus formas de pensar o por sus ideales, que fueron perseguidos, pero nunca públicamente, siempre, digamos, en lo oscurito, como decimos acá. Y el crimen, la guerra contra el crimen organizado que de alguna manera declara el presidente Felipe Calderón cuando está en el ejercicio de su encargo como presidente del país, implicó por primera vez una declaratoria abierta y frontal que ve como enemigo a aquel que está involucrado en el narcotráfico. Y esto es muy preocupante, ¿verdad? Porque esto puede tensionar todos aquellos principios jurídicos, no me puedo desprender de lo jurídico, que tienen que ver con la presunción de la inocencia, el debido proceso, etc. Acá fue una, digamos, declaratoria de guerra propiamente en contra de quienes se dediquen al crimen organizado, y se militarizaron las calles, se desplegaron como nunca antes fuerzas armadas en las poblaciones civiles a lo largo y ancho del territorio, en algunas regiones con mayor concentración que en otras, y esto ha generado, como bien lo han documentado ampliamente los medios, en una violencia casi surreal. De veras que somos un país lamentablemente con unos índices de violencia mayores incluso a países en guerra, y se supone que nosotros estamos en paz, pues, pero no. Entonces, este libro finalmente busca entender qué pasa en la cultura del narco, de qué manera se influye en la ciudadanía desde la plataforma estructural de esta subcultura, ¿verdad? Vista esta estructura cimentada fuertemente en la idea hegemónica de lo que se considera la masculinidad. ¿Y por qué la idea hegemónica? Bueno, la hegemonía es aquella postura que busca de alguna manera imponer su criterio respecto de los demás. Es una imposición generalmente del fuerte sobre el débil, y tiene que ver con aquello que a veces se le llama colonialismo cultural. Yo impongo mi manera de pensar, yo impongo mi manera mi escala de valores a los demás, porque considero que es la que debe de prevalecer sobre las otras que sean distintas, para que yo pueda continuar detentando el poder y el dinero. La filósofa española de la Cruz Ayuso, citando a Rousseau, decía que la persona pobre, más o menos, tiene que debatirse entre el bandolerismo, ¿verdad?, o la servidumbre, y que por otra parte la persona, digamos, adinerada o que es rica y poderosa, pues a toda costa va a intentar mantener y acrecentar estas riquezas y este poder. Y esto considero viene a colación precisamente por los temas que tratan los autores en el libro, todos ellos destacados investigadores, gente de ciencia. Iba yo a decir todos sus nombres y sus estudios, pero la verdad es que el tiempo es corto y prefiero mejor enfocarme al contenido. Ya ustedes, cuando lean el libro, que espero así lo hagan, podrán detenerse a ver el currículum tan sólido como el de la maestra Claudia y todos los demás autores, que la verdad a mí me dejaron con el ojo cuadrado las capacitaciones y las credenciales que tienen para hablar de estos temas. Entonces resulta que pues México ha sido culturalmente un país machista. Recordemos pues que uno de los símbolos incluso de la identidad nacional pues es el charro mexicano, ¿verdad? El macho mexicano, el hombre fuerte que habla duro, que usa bigote, botas y sombrero, ¿verdad? Y que es por definición heterosexual, y que su heterosexualidad además es a toda prueba, jamás sucumbiría a la desviación, ¿verdad? Porque así lo ve esa masculinidad, así entiende a las preferencias de género distintas a las tradicionales o binarias, ¿verdad? Entonces, esta teoría o esta concepción de lo que debe de ser el hombre, de lo que debe de entenderse por masculino, ha sido parte importante no solo de la narcocultura, sino de la cultura mexicana en general. Lo vimos en el cine de oro, ¿verdad? De esto también habla el libro, en la música tradicional mexicana, la música popular. Todo este movimiento cultural que difundió esta idea de lo que debe de ser mexicano a raíz del México post-revolucionario, que es cuando surge esta necesidad de fincar, o es cuando el Estado se percata de que es necesario
que tengamos una idea que nos cohesione como nación, porque somos un país muy diverso, con muchas culturas que conviven en el mismo territorio. Entonces había la necesidad de generar esta identidad de lo mexicano, y entonces desde el Estado se promueve esta cultura del cine y de la música ranchera que de alguna manera enaltece el tema de el machismo tradicional, que se sustenta básicamente en la violencia, ¿verdad? En el poder sobre la mujer, porque a la mujer se le considera cosa, asigna unos roles muy específicos que tienen que ver con el hecho de que al varón se le atribuye la obligación de proveer a la casa y a la mujer estar en la casa, y se olvida esta postura binaria que solo entiende hombre, mujer, heterosexualidad, relaciones sexuales dentro o fuera del matrimonio, pero no va más allá. Se olvida de la población que ejerce masculinidades distintas o feminidades distintas, ¿sí? Se identifica casi que por default que lo masculino es lo fuerte, lo valiente, lo arrojado al frente, lo atrevido, y la mujer o lo femenino tiene que ser dócil, tiene que ser considerado. Yo digo, ¿quién dijo? Porque finalmente cada uno tenemos nuestra propia combinación de ideas, de factores que nos hacen forjar esta identidad que cada uno tenemos, y en ese sentido esta narcocultura no solo orilla a los niños, ¿verdad?, a que por todas estas condiciones, además de desigualdad económica, social, la Iglesia Católica, por otra parte, que ejerce esta influencia tremenda en la población mexicana, que es un país laico, pues en ley, pero en los hechos es un país mayoritariamente católico, que también de alguna manera sostiene al menos algunas corrientes muy conservadoras dentro de la Iglesia. Bueno, apoyan esta teoría de que solo hay dos sexos y que solo hay dos maneras de entender la sexualidad y que todo lo demás queda afuera. Y esto genera pues que jóvenes varones, por ejemplo, que se autodeterminan de una manera distinta, a lo mejor ejercen una sexualidad diferente, a lo mejor son bisexuales, a lo mejor son gay, o a lo mejor son transexuales, ¿verdad? O una mujer que se considera diferente y ejerce también una sexualidad distinta a la tradicional. Todo esto es diseñado, y en el caso de los varones no se ha abordado el estudio de cómo la violencia de género fincada en este estereotipo tradicional machista les afecta. Se han hecho algunos estudios para las mujeres, cómo las mujeres hemos venido estando en desventaja histórica respecto de los hombres, pero a aquellos hombres que son diferentes, incluso pueden ser heterosexuales, pero pueden tener conductas que sean consideradas de cuidado, de consideración, que serían entendidas como cuestiones femeninas. Bueno, son denostados especialmente en los grupos en donde impera el crimen organizado, en donde la violencia que se impone, cómo se hipermasculiniza la idea de lo que debe de ser el varón, y esto pues hace que existan muchas víctimas de jóvenes varones que padecen, digamos, las consecuencias del narcotráfico. Y víctimas, me voy a referir a ellas, como lo hace el libro, a aquellas personas que son ajenas a el problema del narcotráfico, que de pronto son víctimas de la violencia por su condición de género, por su identidad sexual. Y en ese sentido me parece que es muy loable el estudio que se hace, que además aborda comparativamente las expresiones culturales tanto mexicanas como latinoamericanas, y cómo toda la región, se podría decir, se sustenta en este postulado machista que excluye a todo aquel que no sea hombre heterosexual. Y aquel que es hombre heterosexual se le permite prácticamente todo. Se le permite el ser mujeriego, el ser violento, el llevar armas, que las armas también es una parte importante de la identidad mexicana. El charro con su pistola, bien fajada, ¿verdad? Entonces, todo esto queda en el imaginario colectivo, y nuestros niños y jóvenes se forman escuchando esta música, estos narcocorridos, estas películas que de alguna manera hacen una suerte de apología de lo que viene siendo el crimen organizado, y esto perpetúa y acentúa la violencia. Entonces me parece muy afortunado el libro, que invita a que reflexionemos acerca de estos temas y que seamos conscientes de que este problema se tiene que visibilizar
porque nadie o pocos lo han abordado, y yo celebro que los investigadores en las ciencias sociales de nuestro país y también de otros países estén incursionando en estos temas, porque realmente sí necesitamos replantearnos culturalmente un montón de premisas que damos ya por sentadas, principalmente que tienen que ver con la manera de vivir las masculinidades y con la idea de los roles que se derivan para mujeres y hombres precisamente de estos estereotipos que han generado o son tan fuertes que la inercia hace que se perpetúen. Y entonces me parece a mí que, pues, que el libro, además de hacer un recuento, ¿verdad?, de la canción latinoamericana, del tango, de las canciones rancheras, el cine mexicano, el problema que viven las personas que son víctimas de los crímenes de odio, por ejemplo, por su condición de género, pues son temas que se tienen que poner sobre la mesa, y desde luego esto empieza en las universidades con los investigadores, pero esto tiene que trascender, me parece, al ámbito público, porque esto tendría que derivar en la pues en la propuesta de políticas públicas que sean de alguna manera efectivas para corregir este problema que nos afecta a todos en general. Muchas gracias. A continuación abrimos espacio de 15 minutos para el maestro José Gerardo Gastelum Bofortes. Adelante, maestro. Bien, antes que nada, muy buenas tardes. Agradecer la invitación a la División de Ciencias Sociales, agradecer la presencia de todos ustedes, y muy particular aquí de nuestra presentadora y también de Claudia. Como comentaba ya nuestra presentadora, el libro consta de 223 páginas, 10 artículos, donde el primero de ellos es en coautoría de Guillermo Núñez y de nuestra doctora Claudia Espinosa, y sí hace ahí algunas cuestiones interesantes, algunas reflexiones sobre cómo desde el punto de vista de la teoría queer se puede abordar este estudio, y cómo hay pocos estudios en relación con el crimen organizado y las masculinidades. Incluso uno que estudia por ahí a los maras salvatruchas, una cuestión que tiene que ver con algunas cuestiones de adolescentes. Nos habla también de que muchas veces se utiliza como sinónimo el crimen organizado y la delincuencia organizada, cuando en realidad, como ya lo comentaba nuestra presentadora, la delincuencia organizada tiene que ver más con una cuestión legal, la cuestión del delito, y en cambio la cuestión del crimen organizado tiene que ver con la noción más que nada desde un punto de vista sociocultural, con la criminología. Y dentro del crimen organizado ya es un crimen, pues, en el cual se pueden cometer, y que desgraciadamente se ha ido diversificando, cada vez se amplía, y incluso casualmente el día de hoy en una de nuestras clases analizamos el tipo penal de delincuencia organizada, y yo les dije a los muchachos, son 6-7 fracciones, porque era lo que yo recordaba, ¿no? Actualmente son 10 fracciones, y está el robo de hidrocarburos, y están otro tipo de cuestiones. También se hace una reflexión en cuanto a la narcocultura, la narcoguerra. El 11 de diciembre del 2006, específicamente, fue cuando Felipe Calderón declaró la guerra al narco, y en aquel entonces desplegó 7,000 militares a Michoacán, ¿no? Y después logró incluso que 45,000 entre militares y marinos, pues, se dieran en esta narcoguerra. Sin embargo, sabemos, pues, que tuvo muchos efectos. Incluso no está contabilizado el número de muertos, pero incluso hay personas que están desaparecidas a raíz de esa narcoguerra. En relación a la narcocultura, me gusta mucho ahí, creo que citan a Guillermo Prieto, y dice que básicamente se puede ver como un sentido amplio, un sentido estricto. Un sentido amplio lo que tiene que ver con la corrupción, pero un sentido estricto son todos aquellos, en cuestión a la narcocultura, todo lo que imitamos, canciones, vestimentas, etc. También otro de los capítulos nos habla así dicen, el gandaya, de víctima-victimario. Entonces, como en un momento dado, pues la cultura del gandaya, la cultura de lo que conocemos como el abusón, cómo se realiza en este caso
una narrativa de unos hechos en los cuales una persona fue víctima en ese caso de una extrema violencia, de golpes, etcétera, y por parte de una persona que lo que hizo fue el trauma que sufrió como niño, reflejarlo en esta persona al agredirlo, al golpearlo. Y también lo más interesante de eso es que se hace una reflexión de cómo también la persona que en un momento dado es agresor, pues es víctima de la sociedad, es víctima de su situación económica, de la falta de empleo, de todo este tipo de cuestiones que van acompañadas. En un principio yo, cuando observaba este capítulo, decía, híjole, creo que le está faltando un poquito a este capítulo el gandaya. Pero sí, después me gustó mucho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas dice, ojo, el gandaya no únicamente tiene que ver con las clases sociales desfavorecidas, sino que también hay otros gandayas que no cumplen con lo que prometieron. Y me acordé de muchas personas, no sé. Entonces, hay otro capítulo que también muy interesante, que tiene que ver con la proveeduría y la cuestión de un ejemplo que ponen de Víctor en la ciudad de Chihuahua, en el cual, pues esta persona, Víctor es una persona casada con 3 hijos, su grado de estudio es una secundaria trunca, entonces tenía un empleo más o menos estable, sin embargo ya no empieza a alcanzarle para tantos gastos que tenía, y por esa situación económica lo que hace es empezar a vender cocaína, y vendía cocaína a los funcionarios públicos. Entonces le empieza a ir muy bien, y resulta ser que es sorprendido por la esposa haciendo bolsitas de cocaína. Entonces él temía la reacción que fuera a tener o no la esposa, y la esposa empezó a ayudarle a hacer las bolsitas, y ya se hace como un negocio, en este caso familiar. Sin embargo, ¿qué pasa? Deciden en un momento dado, ¿sabes qué? Vamos a dejarle de pagar al proveedor y vamos a tener unas vacaciones como las que nunca hemos tenido, y se gastan el dinero, pues total, que esta persona lo golpean, lo amenazan, y ¿qué termina pasando? Pues como lo golpean, lo amenazan, etcétera, secuestran, pues pierde su trabajo que tenía. Entonces vende la casa, vende los carros y lo que ustedes quieran para empezar, en este caso, de nueva cuenta. Claro, todo esto también hace una reflexión de que después de esa masculinidad tan enraizada, de que el hombre tiene que ser el proveedor, de que en ese caso si no brinda los suficientes satisfactores económicos a sus hijos, no es un buen padre, no es. Entonces invitan también a sobre todo reflexionar un caso que a nosotros nos tocó conocer aproximadamente hace 12 años, y así era una persona que venía de un pueblo de la Sierra de Sonora en busca de oportunidades a la capital, y en eso pues se va y se echa una cerveza, una cantina, ¿no? Mientras encontraba trabajo, se encuentra un amigo, y su amigo de repente le dice, hey, ¿quieres empezar a ganar 12,000 pesos mensuales? Estoy hablando de hace 12 años, no ganaba nada. Pues sí, ¿cómo le hago? No te preocupes, no preguntes, a las 3 de la mañana voy a pasar por ti. Pasó por él, y una historia de película. Se lo llevan a un rancho, lo empiezan a entrenar, y es ahí como se ve involucrando la delincuencia organizada, y como incluso en ese expediente se me hace tan interesante, de más de 1500 hojas, porque nos vamos dando cuenta de los niveles, que los halcones, los sicarios, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendía, sobre todo, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista sociológico, etcétera, ¿cómo es posible que por eso hayan tenido que ingresar a estas filas, ¿no? Qué lástima. Y también una de las reflexiones que se hace es que no siempre, aunque pareciera, la cuestión económica tiene que ver para ingresar al crimen organizado. En ocasiones tiene que ver un sentido de pertenencia. Y también nos pasaba eso. Ahí mismo se cita a una tesis de maestría que incluso se realizó aquí con estudiantes, con personas privadas de su libertad en el ITAM, jóvenes, y me hizo reflexionar también un caso similar que tuvimos hace algunos años, pero se me hace increíble. Nos tocó con parte de nuestro trabajo visitar unas personas en la central de arraigos, antes Casa de Arraigos del Sol del Pitic, hace unos años, y los muchachos que están acusados de delincuencia organizada, de homicidio, en contra incluso de policías, etcétera, muchachos de 18, 20 años, 21 años,
y muchachos de colonias que pudiéramos decir de una clase económica media, incluso media alta, ¿no? Y me hacía yo esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué les habrán ofrecido? Dinero, vicios, mujeres, pero muchas veces no es el dinero, muchas veces es el sentido de pertenencia, el limitar, y está tan enraizada esa cultura, ¿no?, que hace que muchas veces las personas vivan por eso, se desvíen en ese sentido. También en este libro se hace una reflexión en relación con los medios de comunicación. Se cita uno de los artículos la cuestión de cómo las mujeres colombianas pues son estereotipadas, ¿no? La relación inmediatamente con el narcotráfico y con la prostitución. Y en específico se abordan dos casos que sucedieron en la Ciudad de México: un aparente o supuesto suicidio, una muchacha que supuestamente se arroja de un quinto piso, y otra persona que fue privada de su vida junto con otros pues, acompañantes. Pero lo interesante aquí es cómo se citan cerca de 300 artículos, y de esos 300 artículos pues la mayoría es descalificada, ¿ok? Venía de Europa, donde también hacía lo mismo, trabajaba con droga y por eso la mataron, ¿ok? Sus amigos declaran que siempre había fiesta y drogas. O sea, básicamente le quitan la importancia, ¿no? Básicamente, en este caso lo que hacen es disminuir todo esto. Ah, no, es que sí, prácticamente como para que nosotros digamos, ella tiene, se lo ganó, ella tiene la culpa, ¿no? Manejan un término en relación del framing, creo que le llaman, ¿no? El término de framing, que tiene que ver con las cuestiones de la elaboración de las notas periodísticas. También hay uno muy interesante, uno de los artículos que tiene que ver con la cuestión de que desafortunadamente la cuestión de los medios de comunicación, cómo se suben a YouTube, cómo se suben a las redes sociales peleas entre estudiantes de secundaria, y que también muchas veces lo hacen para ganar popularidad. No es en sí que les vayan a pagar, no es en sí nada, sino simplemente hacerlos visibles, sentirse visibles. Y cómo desgraciadamente pues y lo que a mí me llamó la atención también de ese capítulo es que los editan, ¿no? Y les ponen la canción del Street Fighter, y les ponen, o sea, les ponen sonidos y ponen ese tipo de cuestiones. En lo particular también tienen algunos capítulos que ver, como ya lo comentaba la maestra, con la cuestión de las canciones, del movimiento alterado, de la imitación, se van ¿no? desde la época dorada, las canciones que actualmente escuchamos en nuestra radio también pasan por el tango. Como el tango, en este caso, a pesar que inició como un movimiento erótico, que tenía que ver, que era cuando danzaban los hombres mientras estaban en el prostíbulo, ¿okay? Y cómo en este caso pues realmente cambia el sentido, pero sobre todo replica esas cuestiones de hegemonía del género, de la masculinidad. Y también por ahí hay uno de los artículos que nos gusta, que habla sobre la masculinidad hegemónica, ¿no? Y debemos de entender que hay varios tipos de masculinidades. Hay la masculinidad hegemónica, masculinidad, hay una masculinidad que se llama subordinada, hablamos de nuevas masculinidades, hablamos de machismo, de micromachismo. Entonces cuestiones ahí muy interesantes. Y como parte de la masculinidad hegemónica es incluso hacer daño a los propios hombres, imponer disciplina y respeto también dañando a los hombres, con mayor razón a mujeres y niños. Y hay un artículo también que es el de Sebastián Giraldo, creo que es colombiano, nuestro Giraldo, muy interesante, porque analiza a los hombres que son víctimas en la guerra, ¿ok? Cómo en este caso por morir, ya sea a raíz del crimen organizado o en las guerras, etcétera, pues simplemente se menosprecia, ¿no? Pues como que no cumplió con su papel de hombre, ¿no? Prácticamente lo quieren invisibilizar. Entonces es un libro que la verdad se ve desde diferentes ópticas y sobre todo nos hace reflexionar. Y a lo mejor, como dice la maestra, a lo mejor nosotros estamos más con la cuestión jurídica, con la cuestión de no tanto sociocultural, pero es un libro muy interesante. Y también me hacía reflexionar el caso de Chihuahua, pues la sentencia del campo algodonero. Chihuahua, el 27 de noviembre, 28 de noviembre del año pasado, se notificaron 3 recomendaciones, 2 de ellas tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Alvarado Espinosa y Trevor Arciniega versus México tienen que ver con el ejército, con la violencia en Chihuahua, en uno de los casos fue una mujer, y también en esa fecha se notificó la sentencia de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, el 28 de noviembre del año pasado. Entonces, cuando uno lee esas sentencias, y sobre todo la de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, la verdad uno cuando está leyendo le da coraje, frustración, ¿no? Parece incluso una telenovela, parece, ¿no? Cómo realmente pues llega a tal grado de esa violencia de género, de haberse cometido violencia sexual en contra de 11 personas, como incluso también los propios médicos perpetuaron esa violencia, ¿no? Lo primero que dicen las que en ese caso fueron las que andan de revoltosas, dicen una palabra, ¿no? Es que fueron violadas o que fueron tocadas, yo no te voy a revisar, tú como mujer deberías estar en casa, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Entonces sí, es por lo que se está buscando. Muchas gracias. A continuación vamos a abrir un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes desee hacer una pregunta en específico a alguno de los comentaristas, por favor. Que no les dé pena, por favor, una pregunta. ¿Quién dijo yo? Si no hay preguntas, se las vamos a hacer nosotros a ustedes. Vamos a elegir a 3 personas. Que hable Claudia. Doctora. Buenas tardes, muchas gracias a los presentadores, muchas gracias por su tiempo, son personas muy ocupadas que han hecho un esfuerzo enorme. Aquí la maestra viene de una audiencia recién salida, terminando una audiencia, se viene para acá. Muchas gracias también al maestro José Gerardo, que algunos de ustedes ya creo que llevan cursos de repente con el maestro. Y yo nomás quiero comentar que el proyecto del libro, lo que lo hace un poco diferente de otros libros, es que acá hubo desde 2015 y 2016, hubo seminarios, es decir, congresos, donde iba gente experta como presentadores, y luego había gente experta también como público, y entonces los capítulos se fueron a presentar. Primero fueron ponencias, y entonces había correcciones, observaciones, todo esto. Y luego ya resultado de todas esas múltiples revisiones y correcciones es que se escoge un cierto número de trabajos y por eso es que se presenta. O sea, generalmente solemos toparnos más bien con libros que hacen análisis legislativo, que son muy importantes, pero este es un libro donde hubo investigación en campo. La mayoría de los que participaron hacen investigación. Si por ejemplo era en Chihuahua, en el lugar, ¿no? En Chihuahua, entrevistando a narcomenudistas. Entonces es muy interesante. En algunos casos analizaron revistas, periódicos, notas en prensa digital o videos de YouTube. Entonces, si algunos de ustedes están trabajando en tesis y todo esto, más adelante el libro va a estar disponible en la biblioteca aquí de la Universidad de Sonora, aquí en la de Derecho, ¿no? Por si están interesados en hacer un proyecto de tesis o alguna tesina, ahí vienen algunos ejemplos, pues, para que ustedes se orienten. Si alguno de estos temas les puede interesar, de ahí se pueden guiar. Incluso hay la posibilidad de que escriban a los correos o contacten a las personas que participaron, es decir, autores y autoras, para que les apoyen. Y otra cuestión, me han preguntado que si el libro va a estar a la venta. Está a la venta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Querétaro, allá en Querétaro, pero si hay entre el público gente interesada en comprarlo, podemos hacer el enlace, ¿no? Y como les digo, más adelante va a estar disponible en la biblioteca de la Escuela de Derecho, ¿no? También, para que lo puedan consultar. Ya sí sería de manera gratuita, ¿no? Y muchas gracias por estar acá. A continuación, haremos entrega de las constancias. Vamos a pedirle a la doctora Luz María Durán, por favor, si nos hace el favor. ¿Podemos bajar, por favor? Sube.
La Universidad de Sonora, a través de la División de Ciencias Sociales, otorga el presente constancia a la maestra Yanit Quiroz Vanegas. La siguiente constancia, igual, la Universidad de Sonora, a través de la División de Ciencias Sociales, otorga la presente constancia al maestro José Gerardo Castel Bojorques, en su calidad de comentarista de la presentación del libro Masculinidad, Crimen Organizado y Violencia. Muchísimas gracias también. Agradecemos su asistencia y los esperamos en una próxima emisión. Gracias.